Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Siguiendo en este tiempo de la octava de Pascua y volviendo a poner nuestros ojos en el desconcierto de la cruz, ya que estamos celebrando la resurrección, pero efectivamente la resurrección viene después del desconcierto tremendo que supuso para los seguidores de Jesús, para los discípulos, especialmente para los apóstoles, también para las santas mujeres. Para la única que no supuso desconcierto fue para la Virgen, podemos pensar, o al menos yo lo pienso así. A pesar de su dolor, ella nunca dejó de creer. A pesar de que una espada le atravesó el alma, ella estaba, sí, llorando, pero en paz, porque sabía que su hijo resucitaría. Ella no se desconcertó, pero todos los demás sí se desconcertaron. Se desconcertaron y perdieron la confianza. ¿Te acordás que en la tarde del domingo Jesús se le apareció a dos discípulos que se volvían a Emaús? Se volvían incluso después de haber escuchado que las mujeres habían ido al sepulcro, que habían encontrado la piedra removida, que unos ángeles habían dicho que Jesús había resucitado, que se lo habían anunciado a los apóstoles, que los apóstoles habían ido a ver si lo que las mujeres decían era cierto, que habían vuelto diciendo todo lo que las mujeres dijeron era así, pero así todo no creyeron y ellos tampoco, y por eso, sumidos en ese desconcierto, sumidos en la desconfianza que provocó tanto dolor, se volvían a Emaús. Y Jesús se les apareció en el camino y no lo reconocieron. Y les habló durante horas, 2 horas por lo menos, era ese camino hasta Emaús, y les explicó las Escrituras. Y a pesar de eso, sus ojos seguían sin verlo, un poco como Magdalena, que al principio no reconoció a Jesús. Porque cuando la tristeza nos copta el alma, nos nublamos de tal manera que sí, que nos cuesta mucho volver a confiar, que nos cuesta mucho volver a ver cómo son verdaderamente las cosas. Y las cosas eran que Jesús había resucitado y que había vencido a la muerte. La victoria ya se había dado, era un hecho la victoria. Sin embargo, no lo podían ver. Jesús, te pedimos perdón porque tantas veces nosotros nos pasa lo mismo. Dejamos de verte, dejamos de ver que lo que está sucediendo en nuestras vidas es positivo, aunque entre comillas sea malo, porque en realidad después de tu resurrección todo es bueno, todo tiene un sentido diferente. ¿Qué sentido tiene el dolor, el sacrificio, la enfermedad, incluso la muerte? Tiene el sentido de la vida, tiene el sentido de la resurrección del Señor. Jesús, que aprendamos a confiar en vos, que aprendamos a volver a confiar en vos cada vez que perdemos la confianza. Yo pienso que ustedes deben haber meditado alguna vez que la desconfianza fue el motivo del pecado original.
Padre, pero no fue que pecaron por desobediencia o de desobediencia, o no nos ha dicho tantas veces que era soberbia, porque ellos querían ser como dioses y se pusieron a la altura de Dios porque se vieron muy poderosos y que toda la creación debía responderles a ellos. Sí, ambas cosas son verdad, pero también podemos pensar que en realidad lo que pasó fue que ellos desconfiaron de la palabra de Dios y por ese motivo le desobedecieron, por ese motivo creyeron que ellos eran más poderosos incluso en su sabiduría o que podían alcanzar una sabiduría más poderosa. Desconfiaron de Dios. Y la desconfianza los llevó a comer de ese árbol, y por ese árbol del bien y del mal fue que cayeron del todo en la desconfianza. O sea, una cosa es el acto de desconfiar y otra cosa es el estado de desconfianza que vino a continuación. Es verdad que por un acto tan tremendo de desconfianza se cayó en un estado terrible de desconfianza, patético, en el destierro. Pero bueno, como ya sabes, nuestro Señor nos ama tanto, nuestro Dios, que había dispuesto que a través de otro árbol volviera la confianza. Del árbol que sirvió para hacer la cruz, para que nuestro Dios hecho hombre se ofreciera al Padre, para que el Hijo nos enseñara de vuelta a confiar. Qué oración más fuerte es la de Jesús en el huerto de los olivos, diciéndole: Padre, si puedes, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no confíe en mi deseo de no sufrir, sino en tu designio de que para devolver la vida es necesario padecer y ofrecerla en la cruz y abrazar todas las afrentas, las ofensas que iban a venir, que iban a caer sobre Jesús, que no son solo las ofensas que leemos en el Evangelio, sino que en realidad son nuestras ofensas, ¿verdad? Todos nuestros pecados iban a caer sobre su espalda. Y Jesús confía. Jesús, en cuanto hombre, confía en el designio del Padre y unido a la divinidad por su naturaleza divina, acepta y tiene la fuerza, la fortaleza, la gracia para decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, esa que también es mía porque también soy Dios. Gracias, Dios nuestro, que te has hecho hombre sin dejar de ser Dios, para devolvernos la confianza. La vida del cristiano no es otra cosa que la vida del que confía en Dios. Como el Hijo hecho hombre nos enseñó y nos marcó el camino. Y nos lo marcó del modo más fuerte posible, más choqueante posible, para que cuando nosotros estemos en estado de shock frente a los dolores que tiene esta vida, podamos levantar los ojos y encontrarnos con Él, que, abiertos los brazos de par en par, nos anima a confiar y nos dice: yo después de morir resucité. Jesús reza piadosamente en el huerto. Jesús le reclama a Pedro, a Santiago y a Juan, que no han podido velar con Él una hora, que no han sido piadosos, que le han escapado a la oración y que por eso después van a desconfiar. Fíjate que el modo en que desconfían todos los apóstoles es nuestro modo de desconfiar, incluso a veces con bravuconadas, ¿no?
qué bueno que Pedro sea el primer papa, digamos, ¿no? O sea, que de entre los apóstoles sea incluso el que tenía un lugar preeminente, porque se mandó tantas macanas, Pedro. Y entonces cuando nosotros nos mandemos macanas, podemos pensar, bueno, si Pedro se las mandó, yo también estoy autorizado, entre comillas, pero perdoname, Señor, como lo perdonaste a Pedro, porque Pedro también supo llorar, que yo también sepa llorar como Pedro. Bravuconada te decía, porque Pedro en un momento sacó la espada, una espada, ¿no? y quiso pelear a los que venían a prender a Jesús, y le pegó en la cabeza y le cortó una oreja. Y Jesús, ya sabes, me dijo que basta, curó al que había sido herido, se entregó. Y Pedro, que confiaba en su espada para defender a Jesús, se quedó desconcertado, lo siguió de lejos, como a veces nosotros también hacemos. Todos hemos meditado hace poco, ¿verdad? Cómo entró en la casa del sumo sacerdote, cómo estuvo allí medio escondido, queriendo pasar desapercibido, y cómo cuando finalmente lo pusieron en evidencia a una de las porteras de la casa, lo negó al Señor, desconfió, o mejor dicho, no tuvo confianza en Jesús. Si hubiera confiado en la palabra de Jesús, no se habría expuesto tanto, porque Jesús ya le había anunciado: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero confío más en Él. Señor, que nosotros hagamos todos los días, al levantarnos, nuestra oración, y que recemos con piedad para cambiar el switch diariamente de nuestra confianza en nosotros mismos a confiar en vos. Si rezamos a diario y te lo pedimos a diario, va a haber muchas más posibilidades de que efectivamente confiemos en vos y que no caigamos en el desconcierto ni en la tontería de creérnosla y de después entonces, bueno, si no la creemos nos escrachamos, te abandonamos, terminamos negándote cuando hay que defenderte en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario desubicado y nosotros tendríamos que decir: momento, por favor, respeto, no te metas, por lo menos, ¿no? Pero no nos atrevemos porque no estuvimos rezando y no estuvimos poniendo nuestra confianza en que íbamos a ser capaces de decir eso. Pedro no fue capaz de decir: respeto, sí, yo estaba con él. ¿Qué pasa? Dije que iba a morir con él. ¿Quieren agarrarme a mí también? Yo estaba con él, agárrenme y mátenme con él. Ya te das cuenta de lo que digo, ¿no? Si confiamos en el Señor, en última instancia, aunque se viene todo negro, confiaremos en que Él nos hará resucitar. Confiaremos en que venceremos lo que sea, aunque sea la muerte, que era lo que Pedro ya se daba cuenta que se venía, porque las cosas se estaban poniendo más que difícil, ¿verdad? Rezar, unirnos al Señor piadosamente, no es una tontería, sino que es el camino de la confianza. El otro día, una chica joven que me contó que está por casar, o sea, finalmente me dijo: padre, me caso. Bueno, entonces yo la vengo escuchando hace un tiempo, entonces ella estaba así con que el novio no le decía, no le proponía matrimonio, y está ahora feliz porque finalmente le propuso matrimonio. Y me llamó la atención porque me decía, una amiga me dijo que por qué no le hacía una treintena a San José por el tema de mi trabajo. Tiene un problema con su trabajo. Y entonces que le hiciera una treintena a San José. Y yo, me dijo ella, no soy de hacer novenas y menos treintenas, ¿no?
Qué bueno que es cuando nos encontramos gente piadosa que hace novenas o hace treintenas. A ver, no es que nos vamos a salvar ni que somos mejores personas porque uno hace novenas o treintenas, ¿verdad? Pero ¿sabés qué es lo que me quedé pensando después del cuento de esta chica que se puso a hacer la treintena y ahora debe ir por la mitad, más o menos? Pidiéndole al Señor que le ayude a resolver su dilema laboral. Es que cuando uno las hace, está confiando en Dios. No es ser naif, ni ser como una viejita que reza en una iglesia y que no sabe los problemas que hay en este mundo y que no sabe de la tecnología o no sabe de... No es eso. Lo que importa de esos actos de piedad, de devoción, es que estamos depositando nuestra confianza en el Señor. Estamos haciendo un acto de fe. Estamos haciendo que prime nuestra visión sobrenatural, nuestra visión divina. Tenemos una visión divina cuando nos unimos al Señor, que nos hace ver las cosas como Él. En otras palabras, el camino del que reza no es el camino del bobo o del que no tiene otra cosa, del que no es capaz de trabajar o de defenderse solo, digamos. No, Señor, yo no me quiero defender solo, no me la quiero creer solo, quiero confiar realmente en vos. Cada vez que quise hacer las cosas solo, me la pegué. Incluso me dolió el orgullo, porque me di cuenta que había hecho la de Pedro, digamos. Pedro, enseñame a llorar amargamente, como vos lloraste, y también dulcemente a aceptar la mirada de Jesús. Porque Pedro lloró amargamente, pero había aceptado la mirada dulce de Jesús que le había removido el corazón. Y pudo más la mirada de Jesús sobre él que su amargura de haberse portado mal. Y por eso volvió a donde estaba la Virgen, volvió a donde estaban los demás. Y por eso también después Jesús se le apareció y lo confirmó. Porque te acordás que en las varias apariciones, o de entre las varias apariciones que nos narra el Evangelio, está la aparición en el mar de Galilea, en la que vuelve a hacer un milagro de pesca, y Pedro, que no lo había reconocido todavía, cuando escucha que Juan le dice es el Señor, se ciñe su túnica, que era lo único que tenía puesto, y se tira al agua y va corriendo hasta el Señor. Y el Señor después de eso, caminando, o podemos suponer que caminando o sentados en la playa, pero le pregunta por 3 veces a Pedro si lo ama. Y por 3 veces lo confirma, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, lo confirma. Le dice Pedro, confía en mí, no confíes en vos. Vamos a llevar al fondo esto de la confianza porque nosotros tendemos a desconfiar una y otra vez. De hecho, la tradición de la Iglesia nos cuenta, bueno, primero en las Escrituras, se nos cuenta que Pedro en una oportunidad volvió a desconfiar. Y por desconfiar hizo un papelón y San Pablo lo tuvo que corregir. Desconfió de la doctrina del Señor, desconfió de lo que estaba enseñando. Y entonces actuó. Y mientras estaba con los venidos de la gentilidad nada más, predicaba una cosa. Pero cuando llegaron los judaizantes, es decir, los convertidos desde el judaísmo, empezó a actuar de otra manera respecto de los alimentos que se podían comer y no se podían comer en las distintas tradiciones, ¿verdad? Y Pablo lo tuvo que corregir. Pero bueno, dejando esa desconfianza también, desconfió incluso de lo que él estaba convencido, de lo que él sabía. No hacía falta cumplir esas tradiciones ya, lo que hacía falta era creer. Pero bueno, por el que dirán, desconfió. También nos pasa a nosotros. Pero después te decía que la tradición de la Iglesia nos cuenta que ya en Roma, con la persecución
de Nerón, Pedro se iba porque lo estaban persiguiendo a los cristianos. Los querían hacer culpables del incendio de la ciudad y los querían matar. Y Jesús se le apareció nuevamente en el camino y Pedro se quedó helado y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Voy a Roma, voy a volver a morir, le dijo Jesús. Y Pedro, que no había confiado, que iba a tener la fortaleza en ese momento, por lo menos. O sea, en otros momentos seguramente había confiado. Y en ese momento había perdido la confianza y en vez de decir, bueno, si yo me quedo aquí, ofreceré mi vida por el Señor, como Él lo ofreció y como yo en el fondo otras veces dije, y se estaba yendo. Pero se encontró con el Señor se le apareció. Y por eso es que Pedro volvió, ahora ya sí, confiando hasta el final, y fue crucificado cabeza abajo, ¿verdad? Porque no se consideró digno de ser crucificado como Jesús. Ahora, entonces, de vuelta, Señor, que del árbol que podríamos llamar de la desconfianza, ese árbol de la sabiduría del bien y del mal, pasemos al árbol de la confianza, al árbol de la cruz. Que siempre besemos la cruz, que seamos piadosos y que confiemos que a pesar de que las cosas estén mal, que parezca que vamos a morir, que veamos siempre detrás del dolor, del sufrimiento, del sacrificio, de la enfermedad, de la pérdida del trabajo o de lo que sea, que veamos la resurrección, que te veamos a ti, que confiemos. Mira, una anécdota así para amenizar esta oración. Una oportunidad fui a visitar a un cura que me contó estaba apesadumbrado por lo que le había pasado. Me contó que el domingo había predicado sobre la confianza y que le había puesto mucha pila al sermón y que había, digamos, animado mucho a la gente a confiar en Dios. Y que el martes había tenido reunión del consejo parroquial de la parroquia le habían traído no tan buenas noticias los miembros del consejo parroquial y se había enojado y nada, había perdido un poco los estribos, manifestando que no se podía confiar en ellos, que no podía ser, y manifestando en el fondo que no estaba confiando en Dios, él mismo, ¿no? Y entonces me contó que uno de los miembros del consejo parroquial, un hombre maduro, no tan mayor, pero buen profesional, había tenido suficiente paciencia para aguantar todos los relinchos o los corcoveos del cura y que cuando todos ya se habían ido medio diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque nos dijo de todo el cura, se quedó y le dijo: Padre, ¿podemos hablar un momento, no? Y le había dicho: mire, usted el domingo nos habló de la confianza. Y ahora cuando le presentamos alguna dificultad y le contamos alguna de las cosas que nos pasa, en vez de ayudarnos a confiar en Dios y a confiar en nosotros y a insistir y a poner el remedio de la oración, ¿no? Porque ni siquiera nos dijo que recemos, sino que nos retó y después de seguir trabajando, nada, nos vamos todos con el ánimo por el piso. Padre, la verdad es que repiense las cosas. Y claro, el cura se quedó hecho polvo. Y me lo contó, después fui ahí y me contó. Bueno, no te voy a contar las veces que, acordándome de esta anécdota, yo digo, pucha, y a mí me pasa lo mismo, ¿viste? A mí muchas veces me pasa lo mismo. Y por ahí vos estás diciendo, y a mí también. Confío y rezo y animo a confiar, y le digo a mis amigos o a mi familia, a mis hijos, y otras veces, nada, de vuelta desbarro, piso la banquina, termino por allá, ¿no? Bueno, el Señor confía en nosotros y nos dice que tenemos que confiar en Él, que tenemos que volver a Él. Y nosotros, Jesús, te decimos, queremos volver a vos una y otra vez,
con humildad, con alegría. Queremos volver a pesar de los tropiezos y de nuestras miserias. Queremos aceptar nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Ayúdanos, Señor, a aceptar. Incluso aceptar que somos pequeños y que no podemos solos. Y que en realidad siempre te tenemos que buscar en primer lugar a vos. Y que aceptemos también que esta elección es una elección permanente. Y que toda la vida se puede ver, lo hemos dicho alguna otra vez me parece, toda la vida se puede ver como un permanente aprendizaje de la confianza en Dios. Porque justamente el cielo, y con esto terminamos la idea y nuestra oración, el cielo es el lugar donde todos los que están confían en Dios, ¿verdad? O sea, los que están en el cielo están ahí porque han confiado más en Dios que en todo lo demás, que en ver sus miserias y que confiar en sus fuerzas. Señor, que a través de nuestra Madre, que confió en vos completamente, pues aprendamos cada día a confiar un poco más y un poco mejor, hasta que un día, porque ya confiemos del todo, vos nos digas, te lo pedimos, queremos que así sea, vos nos digas, muy bien, te has esmerado por confiar siempre, pues ahora confiarás plenamente y gozarás de esa confianza conmigo en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.